Ultraforma. Simpático el robot, si quieres saber cómo lo hice, quédate para verlo. Hola, hola, bienvenido al espacio Juan Enrique. Con estos poquitos materiales vamos a realizar otro robot, esta vez un Transformer. La fabricación es muy fácil, son 2 trozos de foam, 4 cañitos, estos son de aluminio, yo podría ser también de plástico, ¿no? Pero justamente tenía esto. O sea que le vamos a pegar con silicona caliente de esta manera. Las medidas siempre son estándar según el material que tengan, puede ser el robot un poquito más chico o un poquito más grande, pero la fabricación es igual. Dejamos que seque la primera parte y vamos a hacer este recorte en la segunda parte del foam. Yo le hice más o menos unos diagonales del medio hacia adelante, de esta forma. Este material es reciclable, este se consigue en los televisores o equipos de audio que vienen para proteger el material. Vienen estas placas que muchas veces se tiran a la basura y a mí me viene, la verdad, bien de 10. Bien, así tiene que quedar. Vamos a unir estas partes con la anterior. Bastante silicona caliente, nuestra gran amiga. Ahora vamos a tomar las tapitas, la más chiquita la vamos a agujerear de lado a lado. Estas van a ser las que van a hacer en los brazos. Las tapitas más grandes va a ser el orificio en el medio. Estas tapitas se consiguen en los bidones de 6 litros de agua. Vamos a tomar una varilla, como esta, puede ser de aluminio, puede ser de madera, puede ser de lo que tengan, o puede ser también un alambre, quedaría bastante bien, bastante flexible. Le vamos a colocar la tapita que agujereamos anteriormente, también acompañado del cañito más corto. Así tiene que quedar. En la punta le vamos a doblar con un alicate o pinza, simplemente para que no se salga el caño. En la parte de abajo del robot, en los tobillos, le vamos a colocar una simulación de unas ruedas, así como lo hice también en los hombros. Esta vez usé unos remaches que tenía, o puede ser un pedacito de alambre también. Lo vamos a pegar con silicona caliente también. Llegó la hora de hacer la cabecita del robot. Yo usé un remache, una tapita, y también usé esta tapita de los soles, la partecita donde haces la acción, vamos a decir, donde tira
donde sale el spray, así. O ya está casi pronto. Le hice un diseño con goma eva, tanto la cara, le hice unos ojitos, una nariz, una boca. Eso va en el diseño que ustedes quieran, el color que ustedes quieran, según lo que tengan a mano. Y ya lo tenemos terminado. Les muestro la variedad de robots que he hecho. Tengo una familia de robots. Muchas gracias por ver el video. Comparte si te gustó.